Bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociológico que ahorita está cubriendo todo lo que está pasando con la situación venezolana en víspera de las elecciones presidenciales que deberían realizarse ya dentro de poco, en el mes de julio. El día de hoy nos acompaña un poco para hablar de cómo va la campaña electoral y sobre todo también hablar de la censura y el impacto que la censura impuesta por el gobierno ha tenido en la campaña electoral, el periodista venezolano Gabriel Bastidas, que además es el director del medio de comunicación monitoreamos.com. Así que si no han revisado, por ahí se está haciendo un seguimiento siempre importante a lo que es el acontecer político venezolano. Y antes de comenzar, por supuesto, te pedimos que te suscribas al canal aquí abajo donde irse a suscribirte, y además aquí en la cajita de información encontrarás los links hacia nuestras otras redes sociales, que es la mejor manera que tienes para apoyar nuestro proyecto. Bueno, Gabriel, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola, un abrazo. Gracias a ustedes. Y bueno, y por supuesto saludar a nuestros compañeros de siempre, Ana Karina de Barcelona y Francisco de Santiago de Compostela, y por acá Emerson desde Dallas. Bueno, Gabo, tú que estás haciendo un seguimiento, y además felicitarte, ¿no? Porque obviamente el periodismo de estos tiempos venezolano es difícil, saltar un montón de barreras impuestas desde el poder, pero además ustedes tienen una información, digamos, en el terreno, ¿no? En las cuestiones que han estado o que están ocurriendo en Venezuela. Ese mito que se ha construido durante todos estos años del carácter invencible del chavismo, de que es invencible vencer la maquinaria electoral del chavismo y que es imposible medirse con ellos en unas elecciones cuando controlan todos los poderes del Estado. ¿Qué tan cierto es esto en la coyuntura actual, según lo que tú has estado observando con la situación del país actualmente? Sobre todo para la gente un poco que se fue del país ya hace algunos años y está como un poco desconectada de lo que es el día a día de Venezuela. Bueno, quizás el mito sobre la maquinaria electoral del chavismo lo hemos venido viendo en los últimos procesos electorales, más allá de que sean creíbles o no. Hemos visto cómo esta maquinaria ha ido perdiendo efectividad. En el pasado referendo sobre el Esequibo, vimos que los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos y el mismo Consejo Nacional Electoral tuvo que después salir a dar unas cifras muy extrañas que no inspiraban ningún tipo de confianza. Incluso los resultados por mesa de votación jamás fueron publicados. No hay ninguna certeza sobre estos resultados y en cuanto a los otros procesos electorales de los últimos años, hemos visto cómo incluso en las cifras que da el mismo Consejo Nacional Electoral, los votos a favor del PSUV han ido decayendo elección tras elección. Y en las últimas semanas lo que hemos visto es esto reflejado en las calles, que es además algo que han venido mostrando las encuestas que son un poco más serias y creíbles, aunque igual sabemos que si normalmente en una democracia las encuestas pueden fallar, en un régimen autoritario en el que la gente es amenazada, muy probablemente haya un temor a responder honestamente a una pregunta de una encuesta, pero las encuestas han venido marcando la caída de la popularidad de Maduro en los últimos años y esto se está viendo reflejado en las calles, en los videos que graban los mismos ciudadanos, en los actos y los mítines, las caravanas que realiza Maduro, en las que prácticamente está solo, y estos videos ciudadanos justamente lo que están haciendo es contrastar con la propaganda del régimen, que muestra planos cerrados, imágenes grabadas desde la misma calle, que no muestran tomas aéreas, para mostrar de alguna manera un poco más de bulto y reforzar esta propaganda. Pero esto ha sido derrumbado por los videos grabados por los mismos ciudadanos. Y que además una de las maquinarias más importantes que tiene el turismo es la comunicacional, no solo por su gran capacidad de producir información o fake news, sino que además ha liquidado toda la voz disidente, eh, tanto de de la TV, que además yo estaba viendo todos unos artículos de Gumilla, y bueno, la gente se informa a través de la televisión en un 35% en una encuesta que hicieron. Entonces, claro, el estudio tampoco especifica si es TV pública o otro medio de comunicación internacional que por ahí tienen otra diversidad de. Pero digamos, la maquinaria comunicacional del gobierno
ha sido una de sus principales fuentes, o sea, después del 2002, del golpe de Estado, donde vieron la importancia de los medios de comunicación en la opinión pública, en cómo te pueden, digamos, jaque mate en algún momento si quieren, digamos. De hecho, lo hemos visto también con Donald Trump en las elecciones, cómo atacaba a los periodistas críticos y le decían, bueno, es que esto es fake news, ¿no? Entonces yo creo que ese término también se ha ido un poco embasurando y no se termina, o sea, en algunas ocasiones es solo para defenderse de las críticas que como dos periodistas se puede hacer a un gobierno y en otros momentos sí se trata de una maquinaria como la del chavismo. De hecho, estaba viendo creo que se llama Se Informa, que es con el efecto Cocuyo y otros portales que están haciendo como una labor de desmontar fake news, porque se reproducen tan rápido y tienen tanto poder de masificación que llega, y además, digamos que no son noticias a lo loco, ¿no? Sino que son noticias que tienen cierto asidero en la realidad. Entonces, si ese mensaje, si ese dominio que tiene el gobierno, porque está viendo que uno de los, me estoy extendiendo, ¿no? Pero es que es mucha información, que uno de los medios también o sea, que yo leía así, el Universal, bueno, la última noticia no tenía mucha esperanza, pero bueno, que ves el Globovisión, medios que uno recordaba que eran medios abiertos, libres, con cierta línea editorial, pero bueno, un poco libre, ¿no? Y que difunden mensajes que son completamente mentira, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se está logrando tratar de romper esa barrera comunicacional, ¿no? Sí, justamente tú marcaste como el punto de quiebre que fue a raíz de los sucesos de 2002. Ahí el régimen, el chavismo entendió que debía avanzar hacia lo que ellos mismos calificaron como la hegemonía comunicacional y primero iniciaron aprobando la ley Mordaza, la ley Resorte, que imponía severas sanciones a los medios de comunicación. Esta ley lo primero que hizo fue hacer que los medios comenzaran a autocensurarse y ahí vimos como cesaron los espacios, se redujeron los espacios informativos y de opinión en los canales de señal abierta. Muchos canales decidieron dejar de transmitir noticias en vivo, sucesos de la calle, una noticia normal que en cualquier otro país cualquier canal va a transmitir en vivo una protesta, cualquier hecho público. En Venezuela eso dejó de suceder, solo quedaba un canal que era Globovisión, que era el canal abiertamente opositor, pero luego esto se fue intensificando. En 2007 un hito importantísimo fue el cierre de RCTV y a raíz del cierre de RCTV el régimen fue diversificando sus métodos para lograr esta hegemonía comunicacional. Por un lado, cerrando radios a través de Conatel o medios a través de Conatel, por otro lado, asfixiándolos, bien sea económicamente o con lo que se refiere a los insumos. Pasó mucho después del 2013, 2014, como a los medios impresos los asfixiaron sin permitirles importar el papel periódico y esto hizo que centenares de periódicos regionales, pequeños diarios que circulaban en el interior del país tuvieran que cerrar. Y más recientemente, bueno, la nueva medida ha venido siendo el bloqueo de páginas web. Estaba viendo hace unos días una cifra, a partir del cierre de RCTV en 2007 hasta la fecha, han cerrado más de 400 medios en el país. Entonces, podemos ver la magnitud de cómo ha avanzado el régimen construyendo esta hegemonía comunicacional y los medios que lograron permanecer abiertos, que no fueron cerrados, fueron controlados algunos a través de la compra por parte de empresarios vinculados al chavismo. Fue lo que pasó con Globovisión, con Últimas Noticias, con Notitarde, con El Universal que mencionabas. Y otros medios que no han cambiado de mano de dueños, siguen siendo de sus mismos dueños históricos, pero son medios que claramente están autocensurados, que no pueden entrevistar a, por ejemplo, a María Corina Machado, y si alguno se atreve, por ejemplo, a entrevistar a Edmundo González, vimos hace unos días que en el Estado de Aragua fue sacado del aire un programa radial, y bueno, son medios que se mantienen subsistiendo, pero con una gran autocensura y censura que no les permite informar libremente. Gabriel, justamente de ese punto que quería preguntarte un poco más sobre el tema de la incidencia de la censura actualmente, porque es que han pasado tantas cosas en Venezuela que es que se nos olvida. O sea, el cierre de RCTV,
el cierre de televisoras regionales, el cierre de un montón de emisoras, lo del papel periódico, que nosotros cuando estábamos en la universidad salimos a protestar con el tema del papel periódico y todos escandalizados. Y hoy día ver, sobre todo, y repito, esos venezolanos muchos que se han ido y que han perdido un poco el contacto con el país y ver al Universal, que era un medio tan serio, prácticamente para lo que quedó, que es un portal web de difusión de noticias falsas, que además tu propio portal web monitoreamos me encanta porque, por ejemplo, siempre está sacando el detrás de cámara de la ficción que muestran en la propaganda pública de las concentraciones de Maduro, ¿no? Que están totalmente desoladas y ustedes, por otro lado, los periodistas independientes, te muestran la cara real, que también es, digamos, con base un poco a, no sé si llamarlo un poco el periodismo popular, ¿no? La gente misma montando, grabando los videos, porque creo que han un poco entendido la importancia de mostrar eso, que si no se pone por las redes, pues en ningún lado se muestra. Pero volviendo a lo que tú decías, quería como preguntarte, ¿desde cuándo, por ejemplo, María Corina no sale en la TV pública? Y más o menos cuál ha sido el alcance de los medios a la campaña de Edmundo. Vimos que solamente hasta ahora que yo me haya dado cuenta, una sola entrevista en un canal grande como fue Venevisión. De resto yo no he visto más nada. Sí, María Corina, por ejemplo, en Venevisión no tiene una entrevista desde hace más de 10 años. Quizás en los noticieros, que son espacios muy reducidos, sale alguna otra nota que dura un minuto y está en el noticiero por allá de las 11 de la noche y el que no lo vio nunca se informó de eso. Pero una entrevista como tal, que ella pueda explayarse y decir sus ideas, hace más de 10 años no tiene una entrevista en Venevisión, que digamos es el principal canal de señal abierta. Pero aquí quizás lo que hay que destacar, además de que, bueno, obviamente todo esto es muy grave, toda esta censura y esta autocensura que ha venido construyendo el régimen, es que los ciudadanos ha sido tan burdo y tan grotesco como han controlado los medios de comunicación tradicionales, que los ciudadanos ya no se informan a través de los medios tradicionales. Y esto se ha convertido de alguna manera en un boomerang para el régimen, que en esta campaña electoral ha entendido que sus mensajes, sus propios mensajes no le están llegando a los ciudadanos porque la gente ya no confía en los medios tradicionales, no los consume, y el que los consume, bueno, como quizás tener el televisor allí prendido de acompañante, ¿no? Pero ya yo sé que en Globovisión me están mintiendo, entonces no creo en eso que me están diciendo desde el canal. Entonces el régimen ha entendido que la gente ya no consume sus mensajes, sus propios mensajes a través de los medios tradicionales, y en las últimas semanas hemos visto cómo Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, han hecho mucho énfasis en llamar a sus militancias a que den la batalla comunicacional a través de las redes sociales, de los teléfonos, pidiéndole a sus militantes que graben videos orgánicos, ellos mostrándose en las marchas, porque además es lo que se está viralizando de la campaña de María Corina y de Edmundo González. Entonces, tratan de hacer la contracampaña en las redes sociales, pero como no tienen digamos, un ambiente orgánico que genere esto por parte de la militancia chavista, lo que vemos es que hay unos propagandistas, una especie de influencers chavistas que han surgido, algunos periodistas, llamados periodistas, de medios públicos, de medios del Estado, que hacen una especie de papel de influencer y entonces graban las imágenes de Maduro en planos muy cerrados, pero inmediatamente sucede esto, este boomerang que se le revierte al régimen, que son los ciudadanos que están allí en la calle desde sus azoteas o desde las aceras del frente grabando que en el acto no hay nadie de gente. Entonces, básicamente, esta misma hegemonía comunicacional se le ha convertido en un problema al régimen porque sus mensajes no le están llegando a la gente ya no confía en estos medios tradicionales. Ha sido tan evidente, por ejemplo, lo del Universal, es grotesco, ya no son medios de comunicación, son unos instrumentos de propaganda que difunden desinformación y mentiras. Lo mismo con Últimas Noticias, con Globovisión. Entonces ya la gente no consume eso. Sí, o sea, quería hablar exacto precisamente de eso, porque al final, bueno, como habías dicho, lo de hegemonía comunicacional es un proyecto que tiene el régimen desde siempre. Inclusive me acuerdo la época que empezó como a implantar granjas, no sé si algunas se acuerdan que eran como las granjas de retweets y de Twitter y tal, o sea que el gobierno lo ha tenido claro siempre, lo empezó a hacer desde los medios más tradicionales hasta logró tomar como muchas otras cosas y bueno, lo del Universal la verdad es que yo lo sé, porque lo tenía de seguirlo mil veces de hace 1000 años y hace poco vi un post y, o sea, es que es o sea, una cosa que te pone los pelos de punta. Pero bueno, mi pregunta es un poco dirigida ahí, o sea, también a la vez ha entrado en la era del Internet.
o sea, la era también donde cada persona tiene un teléfono, donde hay autonomía, donde ya también se ha perdido la confianza en los medios tradicionales, no solamente desde el punto de vista político, sino hasta en otros países. Ya la gente, por ejemplo, de 50 años para abajo, es muy raro que te vea un noticiero, ¿sabes? Es muy raro. Entonces, como que al final te pregunto, o sea, tú que estás allí, que estás metido todo el tiempo, todo ese esfuerzo es como entre en vano. Y la mejor, y, o sea, yo creo que en vano porque ya la gente no va por ahí, la gente sabe que el gobierno controla eso. Entonces, el hecho de que haya acceso a Internet vamos a poner entre comillas, ha cambiado la dinámica por completo, ¿no? Porque todo el mundo se puede comunicar más rápido, etcétera, etcétera. Ya la gente sabe por dónde va. Inclusive, como dijiste tú, los intentos como patéticos del régimen han sido como estos influencers donde quieren como crear tendencia también porque María Corina del Mundo es viral, o inclusive el podcast de Maduro. No sé si que la otra vez tuve la mala suerte de tener que verlo un ratito para ver qué, o sea, es como que lo que pretendían, y creo que es eso, o sea, que ellos han dado muestras de como que ese terreno lo tienen completamente perdido y por eso han tirado estas políticas, ¿no? Un poco así, no sé cómo lo ves tú. Sí, tal cual. De hecho, ahora no solo tiene el podcast. Tiene el podcast, tiene el lunes su programa de televisión, que igual se transmite por todas sus redes y todos los lugares, y lo ven 400 personas. Te metes en el streaming y están 400 personas conectadas. Ya. Pero entonces tiene los miércoles, si no me equivoco, no, los miércoles es el mazo de Diosdado. Los jueves ahora tiene un programa de radio que igual se transmite por todas sus redes. Y en los domingos tiene un live por TikTok. Total que, bueno, básicamente está haciendo su campaña todos los días a través de los mismos medios que nadie ve y a través de sus redes que igual nadie está consumiendo. Eh, Básicamente están tratando de generar mucho contenido, inundar las redes y hacer ruido en las redes, pero al final también sabemos cómo funcionan los algoritmos que le da a la gente el contenido que de alguna manera también quiere. Y entonces si igual ya la gente no está consumiendo esos contenidos, quizás no se les está mostrando, ¿no? Y quizás por eso también en estos últimos días han Gabo, lanzado... Sí, no, de rapidito para complementar. Y además es como tú ves, porque con el tema de las transmisiones en estas redes, no hay tele, no puedes mentir. O sea, tú ves la cantidad de personas que están mirando y son cifras que, o sea, para ponerse a llorar, que un presidente de la República tenga que 100 conectados. O sea, una vergüenza total. sí, sí, sí. Y ellos han pasado los últimos días a una campaña con la etiqueta de sigue a Maduro, likea a Maduro. También quizás entendiendo esto, que el algoritmo a la gente es, al final, si tú no consumes a Maduro, no lo sigues, no lo quieres, porque genuinamente lo rechazas, el mismo algoritmo no te va a dar ese contenido, sino que más bien te va a, a- a hacer que sea más visible el contenido que tú quieres, que es, en este caso, por ejemplo, la campaña de María Corina, qué sé yo. Algo que también se le ha convertido en un boomerang que he visto es que con estas contracampañas o contramarchas que ellos están haciendo, Diosdado y Jorge Rodríguez siguiendo a María Corina por todos los estados donde van, ellos están logrando o ayudando a que se posicionen como etiquetas las ciudades que va María Corina. Va a Trujillo, entonces se hace etiqueta Trujillo. Básicamente están generando contenido para que estas etiquetas suban, pero el contenido, cuando entras a la etiqueta, lo que más se ve es el contenido de María Corina, porque es el contenido orgánico real que ciudadanos reales están compartiendo, no los bots, y entonces de alguna manera esto también les está saliendo como un efecto de boomerang de que se les está revirtiendo, porque en las tendencias en Twitter, por ejemplo, se están convirtiendo todos los lugares donde va María Corina porque el mismo régimen está ayudando a posicionarlas con sus contravisitas. Porque para una, o sea, para una pregunta un poquito de lo que decías, o sea, para aclarar a las personas que nos escuchan sobre todo, eso, y que no conoce, porque hay mucha gente que nos escucha que está fuera y no está tan al día en la campaña. O sea, una de las estrategias que está utilizando el régimen es a las ciudades que va María Corina presentar actos paralelos. Así es, en cada ciudad que va María Corina aparece o Diosdado o Jorge Rodríguez con un acto paralelo medianamente improvisado y de alguna manera eh, es tratando de ellos mostrar como el efecto de polarización o mostrar fuerza, pero al final también está sucediendo esto, que se graban videos ciudadanos de estos mítines del chavismo que demuestran que tienen mucha menos gente que lo que moviliza María Corina de forma independiente, sin recursos, sin apoyo logístico, y en las redes lo que tiene es este efecto contrario, que entonces, como generan contenido, ayudan a posicionar los nombres de estas ciudades, pero cuando la gente entra en esas etiquetas, lo que consigue es el contenido de María Corina porque es el contenido que se está publicando orgánicamente por gente real, porque ellos tendrán muchos bots para publicar cosas, pero la misma red
identifica esos bots y ese contenido no lo destaca porque sabe que es un contenido irreal, que no es un contenido orgánico y natural de una persona real. No sé si ustedes han visto. Bueno, rapidito, Ana, y después le das tú, como para complementar, que además se ha hecho un montón de chistes y de memes con respecto a esto. Y yo creo que el tema de lo peor que le puede pasar a un político, incluso en estos días, más que escándalos de corrupción de cualquier índole, es el tema del humor, ¿no? Y el tema de cuando te agarran para ridículo. Entonces vemos ahora un montón de memes que si de Diosdado, que si atrás de la cédula de María Corina, que si persiguiendo a María Corina, que si entonces escondido atrás de un árbol viendo dónde va María Corina. O sea, los están agarrando para hacer ridículo. O sea, Es el tú te coyote y metes en las redes ahorita y la cantidad de burla es absurda hacia los tipos. O sea, yo no sé si es que perdieron la plata con el tema de la asesoría comunicacional o es que ni con milagro, porque la verdad es que los tipos no tienen gente. Y aquí, Ana, para que venga, tuvo una cosa también que yo quería decir al principio, cuando hablamos un poco del mito del chavismo, ¿no? Y como que, verga, el chavismo es invencible y tal. Mi ex jefe y profesor Amalio, siempre me decía que el profesor Amalio del Monte, él siempre me decía como que uno de los principales errores de la oposición es no creernos nosotros mismos que el chavismo es derrotable. Pero de este lado, o sea, yo lo que últimamente me he dado cuenta es que incluso más allá de la oposición tradicional, los ciudadanos y tal, que han perdido un poco el miedo y tal, hay muchos sectores de lo que nosotros por acá hemos hablado de falsa oposición o de infiltrados que estuvimos durante años, que se han encargado incluso de tratar de fortalecer más esta matriz de opinión del carácter invencible del chavismo y de que dicen que es imposible, que no tenemos testigos, de crear un clima de desesperanza. O sea, yo los tengo súper identificados ya en las redes y los silencios y tal, porque son tipos que están literalmente operando a favor de la campaña de Maduro. Pero bueno, ese era mi breve caceroleo del momento, Ana. Bueno, no, yo quería seguir en la línea de las otras dos interrupciones que me hicieron, que, que tú decías que ya el chavismo nadie le cree, ¿no? Que incluso la gente dice, o sea, si ve la televisión es como, "Ah, esto es ridículo que están diciendo, ¿no? O sea, que bueno, esa ridiculez ya viene hace 1000 años, o sea, yo me acuerdo con la época del apagón que casi que no, en terrazas de Club Hípico hay 3 iguanas entrenadas por la CIA que están yendo en la noche a comerse los cables, ¿sabes? Que tú a veces decías, pero, o sea, los tipos de verdad están dando esta información, pero bueno, creo que ya ha llegado a un límite la ridiculez, pero bueno, lo que yo te quería decir es, sí, la gente no se está informando por los medios tradicionales y si lo está escuchando es para burlarse o para nunca tomárselo en serio. ¿Cómo se está informando la gente? Porque si ellos tienen la mayoría de los periódicos o los tienen censurados, tienen la mayoría de canales o todos los canales o los tienen censurados. Y lo mismo con algunos portales o con la radio. Y sabemos que, bueno, por Delsa también que vino y a un episodio anterior y a otras muchas personas que de repente el internet no funciona tan bien, que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente, que no todo el mundo tiene acceso a, bueno, a los medios de comunicaciones alternativos. ¿Cómo se está informando esa gente? ¿Cómo se llena ese vacío de información? O sea, el boca a boca está volviéndose algo, hemos vuelto a las raíces comunicacionales de, no sé, de la Sí, trova. básicamente es el boca a boca, pero 2.0, que es el WhatsApp. Ahí es donde estamos dialogando todos todo el día. Y entonces es la nueva vía de comunicación, porque por allí circulan, quizás por ejemplo, hay quien puede decir, bueno, no todo el mundo tiene Twitter, que es donde circula el mayor flujo de información política y información dura en Venezuela, ¿no? Pero bueno, todo eso al final migra al WhatsApp, bien sea por una captura, bien sea porque alguien comparte el tweet, y va rodando por los grupos familiares, los grupos de vecinos, y allí ha hecho mucho énfasis la campaña de María Corina. Vimos también hace unos días a Capriles estaba en Barlovento diciéndole los líderes comunitarios de Barlovento, miren, la estructura del padrón electoral para la defensa del voto, ya no hagan una lista que se puede quedar ahí en un gabinete y se le cayó agua encima y se perdió la lista con los nombres y los contactos. No, ustedes salen de la reunión, inmediatamente creen un grupo de WhatsApp, este es el grupo de WhatsApp de los defensores del voto de aquí de Barlovento, y es la manera de poder estar en contacto y recibir, por ejemplo, las instrucciones que vengan del Comando Nacional. Es el llamado que ha hecho María Corina con el pedido a los ciudadanos que registren los comanditos
básicamente es para esto, para tener una vía de comunicación directa entre el Comando Nacional y los pequeños comandos en cada comunidad. Y el mismo régimen también ha entendido esto y en esta línea que hablábamos de que ya sus mensajes no están llegando, en sus pedidos de que se dé la batalla comunicacional con los celulares, el mismo Maduro ha dicho, graben videos en las marchas y mándenlos por WhatsApp a sus amigos. O sea, la dictadura también ha entendido que los ciudadanos ahorita la manera más directa de recibir alguna información es a través de WhatsApp. Entonces, allí es donde están Gabo, o sea enfocados. que en términos de estrategias y táctica, la oposición le está marcando completamente la campaña a Maduro. Sí, así es, lo hemos visto no solo con estos aspectos comunicacionales, sino en la misma campaña, con lo que veíamos con María Corina, de hecho se empezó en la campaña de las primarias, María Corina en unos pueblos de Mérida, la gente levantó los celulares alumbrando en la noche, eso ella lo ha venido replicando en sus actos cada vez que le toca una concentración nocturna, y ahora hemos visto como Diosdado y Maduro han pedido en sus concentraciones nocturnas también que saquen los celulares y los alumbren. Muy patético de ellos, imitando claramente a María Corina. No solo con eso, sino con otras cosas que han sucedido en la campaña, se ha notado que están de alguna manera siguiendo la agenda de María Corina. Pasó también la semana pasada cuando ella fue al estado Lara, que se viralizaron imágenes de una gran caravana de motorizados siguiéndola, y al día siguiente salió Maduro abrazando, escenificando allí un encuentro con unos motorizados. Y se está notando mucho que estás tratando de copiar lo que está haciendo María Corina, te están marcando la agenda. También la semana pasada pasó en el podcast de Maduro. Maduro dijo, no, cuando voy por la calle, en los recorridos, los hombres se me acercan, me besan, me dicen que me aman y lloran. Y justamente días atrás, la conversación en redes había sido lo impactante que están siendo los recorridos de María Corina, que cuando los hombres la ven, se ponen a llorar. Y entonces Maduro ahora diciendo que con él los hombres también lloran cuando lo ven en la calle. Está siendo muy evidente cómo están tratando de instalar estos mismos mensajes o este mismo discurso que está logrando posicionar la campaña de María Corina. Sí, o sea, bueno, igual no me sorprende que la gente llore cuando ve a Maduro, pero bueno, de la impotencia, de la rabia, de cualquier cosa menos de amor, ¿no? Bueno, ya está otro de los puntos ya como para ir empezar el cierre, ¿no? del episodio, y es un punto muy importante porque lo hemos hablado también aquí en episodios anteriores, que es el tema, Gabriel, como que el reacomodamiento de sectores que históricamente resistieron ante el chavismo, ¿no? Me refiero a sectores como intelectuales, las universidades, algunos medios de comunicación, sectores empresariales, etcétera, y vemos como todos estos sectores han tomado como o han asumido un rol de un poco de la autocensura, ¿no? Y yo creo que también esto es muy importante para la gente que nos está escuchando y que, como te digo, ha perdido un poco el seguimiento diario de las cuestiones de Venezuela, que por ejemplo es inconcebible que un rector de la UCAP o un rector de la Universidad Central de Venezuela estén, digamos, asistiendo a actos con Maduro y participando incluso en cuestiones proselitistas de Maduro, como vimos el rector de la UCB presente en un acto donde Delcy Rodríguez entregaba unos espacios recuperados de la universidad. Bueno, los medios de comunicación, ya lo hemos venido hablando durante todos estos minutos, ¿no? La censura y también la autocensura, otros sectores como intelectuales. Entonces, un poco hablar de eso, Gabo, como que ese cambio, ¿no? Que ha habido de sectores que eran más críticos y estos sectores que pareciera que aún no terminan de despertar, y que yo, para serte franco, cuando vi la entrevista de Venevisión, dije, wow, o sea, algo está pasando que Venevisión se atreva a hacer esto. Pero no lo hemos visto más durante la campaña. Sí, ha habido algunos sectores que han adoptado alguna especie de estrategia de cohabitación para subsistir, que quizás se podía entender hace un par de años cuando el país había entrado como en una especie de vacío, no había ningún tipo de perspectiva de cambio, pero en los momentos actuales en los que hay una clara posibilidad de cambio y, y el país está movilizado hacia una opción que representa el Mundo González en este momento, no se entiende muy bien que estos sectores que históricamente se han opuesto al régimen ahora o estén callados o estén abonando a una agenda de alguna especie de desesperanza, ¿no? De sembrar desesperanza en la sociedad. Ayer justamente veía un tuit
Rafael Uzcategui, el ex coordinador de Provea, que apuntaba a esto, decía, bueno, la iglesia y la Compañía de Jesús, que tanto se opuso al chavismo, en este momento va a seguir con esa posición de una especie de cohabitación con el régimen, que ya vienen a ya ellos asumieron esa postura desde 2020 hasta la fecha, ¿no? Bajar el tono de los pronunciamientos de la conferencia episcopal. Vimos hace unas semanas al rector de la Católica en un acto con Maduro, algo que era impensado. Entonces, bueno, hay que ver, quedan 50 días para las elecciones, hay que ver si estos sectores que, de nuevo, históricamente habían sido muy firmes y habían tomado posiciones claras en defensa de la democracia, de la institucionalidad, si lo van a hacer ahora que se acercan las elecciones o van a continuar en esta postura que asumieron los últimos años de una ambigüedad extraña y una especie de cohabitación para subsistir. Bueno, Gabo, entonces ya, o sea, como un modo de cierta, alguna pregunta, y no para chuparnos el dedo, porque sabemos que nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que controla todas las instituciones, etcétera, ¿no? Pero sí hay motivos, o sea, porque yo he visto, o hemos visto todos, muchas eh, periodos de movilización de la sociedad venezolana en resistencia a la dictadura, ¿no? Pero ninguno había coincidido hasta ahora con una elección presidencial. O sea, como obligarlos a ellos a tener que incluso romper todos los propios límites que ellos antes no se habían atrevido a cruzar. Y yo creo que mi pregunta es, tú digamos, como periodista y que estás súper al tanto del tema del día a día en Venezuela y de la movilización que se está dando, sobre todo en torno a la campaña electoral, si hay razones para ser optimistas con respecto a la elección presidencial. O sea, no sé si viendo la elección presidencial como un hecho en sí mismo, pero sí la elección presidencial como un elemento que puede desencadenar una transición o un cambio. Y yo siempre he pensado que en un régimen autoritario que se movilice un ciudadano a protestar es demasiado valioso. Siempre lo he pensado, por ejemplo, con las protestas en Cuba, cada vez que vemos estas manifestaciones que surgen, eh, cada cierto tiempo es como, wow, qué importante que en medio de un régimen tan cerrado y represor, alguien se atreva a manifestarse, a reclamar libertad. Y bueno, en Venezuela estamos viendo que esto no está pasando aisladamente, estamos viendo que está pasando multitudinariamente en todo el país, sobre todo en los sectores como más excluidos, los sectores más recónditos, los pueblos que nadie visita. En estos días justamente Maduro fue a Trujillo después de 6 años, o sea, no iba a Trujillo desde la anterior campaña electoral, una cosa insólita. ¿Cómo vas a ir a pedirle el voto 6 años después otra vez? Pero bueno, estamos viendo que sobre todo en estos pueblos más lejanos, los caseríos, es donde se está viendo con mayor efervescencia este movimiento que se está generando, que bueno, ya veremos en 50 días que va a terminar de ocurrir. Y a esto quizás hay que sumar que también se están sumando o en paralelos, estamos viendo el movimiento de la comunidad internacional articulada. Justamente hoy salió la noticia de que, por ejemplo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, llamó a Maduro para decirle, epa, la observación electoral internacional es fundamental en las elecciones, después de que Maduro decidiera que la Unión Europea no iba a observar en el país. Entonces, bueno, también de los propios aliados está habiendo presión que se suma a la presión interna que, como tú decías, anteriormente ha habido mucha movilización interna, pero no coincidía con un proceso electoral que pudiera desencadenar esta transición, ¿no? Vamos a ver si definitivamente en este momento es. Bueno, Gabo. Bueno, y como dijo también el profesor Alexander Campo, que es director del Centro de Estudios Populares de Venezuela, y lo tuvimos acá también en el podcast, que decía justamente lo que tú acabas de señalar, de no ver la elección presidencial como un proceso donde se acaba todo, no un proceso como que definitivo, sino justamente un proceso que puede servir para catalizar diversas vías que nos lleven a la transición hacia la democracia en nuestro país. Bueno, gracias, Gabo, por venir y compartir estos minutos con nosotros y de nuevo felicitarte por el enorme trabajo que tú estás haciendo y que a pesar de que no estás en Venezuela, igual tienes gente en Venezuela y todo el mundo que se atreve a hacerle frente a la dictadura siempre, yo los caracterizo como gente valiente porque
sabemos cómo son estos tipos y atreverse a seguir levantando la voz y a mostrar la realidad que muchos ocultan o que muchos temen o que muchos se auto silencian es algo que siempre hay que reconocer. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Nadie nos preguntó, este podcast de análisis sociológico, y recuerden suscribirse, darle like, comentar, que es la mejor manera que tienen para colaborar con nuestro proyecto. Nos vemos en el próximo episodio.